nosotros esta tarde a don Jorge Otadui, profesor ordinario de Derecho Eclesiástico en la Universidad de Navarra, director del Instituto Martín Azpilicueta de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra también, director de la revista Ius Canonicum, ¿cierto? Bien, y podría seguir con muchísimas cosas más. Quiero destacar también que es miembro de la comisión asesora de la Conferencia Episcopal de la Junta de Asuntos Jurídicos, también en cuestiones relacionadas con el tema del que hoy voy a tratar, ¿no?, de enseñanza. Bueno, y otro autor de numerosas publicaciones. Solamente en esta hoja tengo hay muchas más. Solamente en esta hoja tengo las publicaciones relacionadas con los profesores de religión. Y nada más que esto para escucharle a él, que estamos expectantes, ¿eh? Pues muchas gracias, querido José Luis, por esta amable presentación. Gracias a los que dirigen este Instituto Superior de Ciencias Religiosas por haber querido contar conmigo en este curso. Me siento realmente honrado por esta invitación. Bien, hace unos días en la prensa local leí un artículo de un abogado bastante conocido aquí en Pamplona, que escribía en ese artículo a propósito de una promoción inmobiliaria fallida que acabó con los ahorros de un buen número de navarros y asunto sobre el cual se ha pronunciado recientemente el Tribunal Supremo, reconociendo los derechos de los compradores porque la entidad financiera de la operación no había presentado el aval que debía haber presentado en términos legales. Bien, no voy a hablar de derecho mercantil, Mi tema es efectivamente la educación. Simplemente que me acordé, leí este artículo, me gustó el arranque del abogado, que decía que cuando uno escribe un artículo jurídico en un periódico, corre el riesgo de generar la deserción en masa de los lectores a poco que abuse de los términos legales, o incluso sin llegar a abusar de los términos legales. Cualquier sección es más atractiva que la disertación sobre una sentencia del Tribunal Supremo, incluso en el caso de que tenga un final feliz, como era el caso al que él se refería. En resumen, que era, digamos, como un grito desesperado del abogado diciendo: no se vayan, no pasen página, no pasen página. Bueno, yo voy a hablar sobre la enseñanza religiosa escolar en la LOMCE. Es lo que me han pedido. Este es el título, además, que se me comunicó. Y bueno, yo desde el primer momento entendí, no tuve ninguna duda de que la perspectiva desde la que debía abordar el tema era la perspectiva jurídica. Desde luego es la única en la me encuentro relativamente cómodo, o mínimamente capacitado para decir algo. Por lo tanto, yo casi voy a comenzar como el abogado, ¿no? Diciendo, bueno, no se vayan, no se vayan. No sé si en este caso hay un final feliz. Tengo algunas dudas, pero bueno, es la cuestión que tenemos aquí que tratar.
Yo no voy a abordar, ayer vine a la 1 cuando acababan las sesiones de la mañana aquí a saludar a los amigos y alguien me abordó aquí en el hall diciendo, hombre, qué interesante, por fin, la sesión sobre la LOMCE, por fin el contenido del currículo, de religión. Bueno, pues no, o sea, yo no voy a hablar de eso, sé lo que esperaban, lo siento mucho, pero no es ese mi tema. O sea, yo confirmo que el enfoque de esta intervención va a ser un enfoque jurídico. O sea, voy a hacer un estudio de derecho, típico estudio de derecho positivo. Tenemos un texto normativo, por tanto se trata de enunciar las normas, de interpretar su sentido, de hacer una valoración del conjunto de la regulación jurídica. Bueno, esto es lo que me corresponde, lo que yo desde el primer momento pensé que debía hacer. Luego, reflexionando ante la realidad, ¿verdad?, pues del público al que me dirijo, es importante saber a quién uno está hablando, ¿no? Y pensé, hombre, tengo que hacer algo más. Tengo que hacer algo más. ¿Por qué? Porque, hombre, supongo yo que el tema es muy conocido. Estoy hablando, ¿verdad?, aquí a profesionales de la enseñanza. Por tanto, claro, la legislación en materia educativa, pues digamos que es como imagino yo, es el hábitat en el cual ustedes se mueven. Con lo cual, pienso que es un asunto, debe ser bastante conocido. Y por otra parte, claro, cualquier referencia a la LOMCE genera inmediatamente un brote de escepticismo. Al menos a mí me sucede. La LOMCE, bueno, la LOMCE sabemos que tiene pues un futuro dudoso. La continuidad es dudosa. La implantación genera resistencias. Si no estoy equivocado, este curso es el segundo de implantación de la ley. O sea que ya se completa la aplicación de la ley en primaria, comienza en secundaria y bachillerato, con la idea de la implantación definitiva en el curso 2016-2017. Bueno, pues es obvio, ¿verdad?, pues que nos encontramos en una situación de incertidumbre política máxima, con las elecciones de diciembre en puertas. Sabemos que hay una voluntad de derogar la ley. Ha habido un acuerdo escrito de la oposición, prácticamente todos los grupos de la oposición, en derogar la LOMCE. Todos, salvo UPN, Unión del Pueblo Navarro, ¿no?, UPN, que tiene un diputado, UPyD, que en fin, que está como está, y Foro Asturias. Hombre, Ciudadanos no estaba todavía en ese momento, ¿verdad? Pero, bueno, por una parte está esa voluntad de derogación. ¿Supondría modificar también el modelo de religión establecido en la LOMCE? Pues seguramente sí. ¿Cabría pensar en una exclusión definitiva, en esa eventual modificación legislativa, una exclusión definitiva de la enseñanza religiosa del sistema escolar? Bueno, pues si uno conoce cuáles son las propuestas de los partidos sobre religión y escuela, o las propuestas sobre la relación con la Iglesia Católica, pues bueno, es una posibilidad que me parece que no hay que desechar. Bueno, pues digo, estas son las cosas que tenía yo en la cabeza en el momento, ¿no?, de pensar en esta intervención, y por eso decidí, como les he entregado en el
en el esquema del guión, hacer como dos partes, una que sería la LOMCE y otra que sería tras la LOMCE. Bueno, primero la LOMCE, claro, yo soy una persona pues que se dedica al derecho, por tanto tengo un respeto, ¿verdad?, por la legalidad vigente, y me parece que debo hacerlo, y además pues es lo que corresponde. Pero tras la LOMCE, en el escenario de una eventual derogación, de una eventual modificación de la ley, ¿qué modelo de enseñanza religiosa podría establecerse? ¿Qué garantías de continuidad existen? ¿Cuál sería el suelo jurídico de la enseñanza religiosa en España? Unas preguntas que yo me he formulado, que voy a tratar de responder, preguntas que supongo que a ustedes, o a muchos de ustedes, profesores de religión, les interesa. Bien, pues dicho esto, vamos con la primera parte de la ponencia. La religión en la LOMCE, la Ley Orgánica 8/2013 de mejora de la calidad educativa. Pues ya sabemos perfectamente que no se trata de un nuevo texto legal, sino que es una modificación de la LOE. Dos observaciones en relación con este aspecto. Una modificación de la LOE. No pretendo con ello minimizar la importancia o los efectos de esta legislación. Reforma no significa necesariamente que afecte a solamente aspectos de detalle. Cabe también que se aborden cambios de fondo, de filosofía del sistema educativo, que yo creo que es lo que en efecto sucede en este caso. Por ejemplo, no me puedo detener en estos aspectos generales, simplemente como un pequeño apunte, ¿no? Si miran los objetivos de la ley, se hace hincapié en mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales, en los principios, la evaluación externa del fin de etapa, el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección, todo el tema de la autonomía, ¿no?, que está muy reforzado en la ley, ¿no? O sea, quiere decir que son aspectos importantes, ¿no? Entre los ámbitos de especial incidencia, el fomento del plurilingüismo. Y luego la realidad es que la LOMCE altera el sistema de una manera relevante. Me refiero a la estructura y a los contenidos. Por ejemplo, cambios de currículos, modificación de las evaluaciones, lo que ahora se denominan los estándares de aprendizaje evaluables. Se introducen 3 tipos de asignaturas. Esta es la cuestión que quería yo, por lo que viene después, ¿verdad? Que son cosas ya muy conocidas, ¿no? 3 tipos de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica, que no es una distinción que responde a criterios de importancia de las materias, dicen, sino más bien a distribución competencial. Gobierno central, gobierno autonómico y centro. Bien. La religión encuentra una plena integración, diría yo, en el currículo de primaria y secundaria. Este es el punto 2 de mi esquema. La plena integración. ¿Qué quiero decir con esto? Que por primera vez, esta frase que voy a pronunciar ahora es una frase bastante pensada, bastante matizada. Por primera vez, la materia de religión se incorpora al currículo de las enseñanzas oficiales en virtud de norma contenida en el articulado de la Ley de Ordenación del Sistema Educativo. Con la salvedad de la
LOCE, la Ley de Calidad de 2002, que no llegó a aplicarse. Y también dejando a estos efectos, ¿verdad?, la Ley General de Educación de 1970, que estuvo vigente durante la década de los 80 todavía, pero profundamente modificada en sus principios inspiradores por la Constitución, y que era una ley, en todo caso, con fecha de caducidad. Pero, repito, la primera vez que la ley, una norma legal, en su propio cuerpo normativo, incorpora la religión, es la LOMCE. Bueno, pues es lo que aparece, ¿verdad?, pues en el artículo 18, la ordenación de la educación primaria del artículo 18, en el artículo 24 y 25 para la ESO, y 34 bis y 34 ter para el bachillerato. Bueno, saben ustedes perfectamente que desde la LOCSE de 1990 la religión fue excluida del articulado del texto legal, y fue a recalar en el mundo, digamos, de las disposiciones adicionales. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el mensaje que el legislador está transmitiendo con ese modo de proceder? Pues lo que está diciendo es que la religión no es parte sustantiva de la materia objeto de regulación, que son las enseñanzas oficiales. Por eso no está en el articulado, está en una disposición adicional, donde se acogen los temas, como su nombre indica, accesorios, añadidos. Por tanto, la religión estaba presente en la enseñanza por un imperativo legal. Un imperativo legal que era el acuerdo con la Santa Sede. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el acuerdo con la Santa Sede. Eso es lo que decía la disposición adicional de la LOCSE y de la LOE. Por tanto, si aquí está la religión presente, pues es por motivos extrínsecos. Esto no corresponde a la lógica del sistema. Claro, esto no es una simple cuestión de protocolo, ¿no? O de digamos, de descortesía institucional con respecto de la Iglesia, sino que es algo mucho más importante. Ese modo de proceder es expresión de una opción filosófica. En la enseñanza oficial no hay planteamiento educativo sobre el hecho religioso. Eso era la LOCSE y eso era la LOE. La religión es un asunto jurídico, no pedagógico. Por más que el artículo 27.2 de la Constitución establezca que el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana. Y luego, esa reducción, digamos, de la enseñanza de la religión a la disposición adicional es expresión de una acción jurídica. El gobierno quiere manos libres para manejar la asignatura de religión a voluntad, mediante reglamentos, que es como hemos venido funcionando todos estos años. Es verdad que la disposición adicional forma parte de la ley, pero claro, una disposición adicional que lo que dice es que la enseñanza se ajustará a lo dispuesto en el acuerdo con la Santa Sede, queda, de hecho, a la interpretación del gobierno, que establezca el reglamento oportuno. Y si luego resulta que no se ajusta, se ajustará a lo dispuesto en el acuerdo, y si no se ajusta, pues bueno, pues vaya usted a los tribunales y veremos qué es lo que pasa. Así hemos funcionado durante casi 40 años. Por tanto, yo diría que la principal novedad de la LOMCE en materia de religión es la ubicación de la asignatura fijada por ley. O sea, que la enseñanza de la religión es una cuestión del Parlamento, no es una cuestión del gobierno. Por tanto, hay una evidente seguridad jurídica a la hora de tratar el tema. Pues bien, bueno, aquí recojo simplemente el artículo 18 de la LOMCE en relación con la enseñanza primaria, ¿no? Asignaturas troncales, las específicas, siempre estas dos obligatorias, educación física y religión, valores sociales y cívicos,
Y luego ya, en función de la regulación y la programación de la oferta educativa, pues estas otras 4, ¿verdad?, que son objeto de elección. Pues bien, digo que simplemente de los términos legales, o sea, del artículo 18, se desprenden 2 importantes determinaciones del régimen de la asignatura, que son estas 2 características de la materia implícitas en la mención legal. Asignatura alternativa contará con asignatura alternativa y será materia evaluable. Bueno, la polémica sobre la alternativa. Pues ya saben ustedes que gran parte del debate sobre la enseñanza de la religión en realidad ha girado en torno a la alternativa. Estos son como las guerras coloniales, ¿verdad?, que se libran en terceros países, ¿no? Bueno, por aquí hemos estado peleándonos con la alternativa cuando lo que en realidad se ventilaba era la suerte de la enseñanza de la religión. Bueno, brevísimamente, ¿verdad?, pues son cosas ya pasadas y muy conocidas, pues desde el comienzo del sistema actual, ¿verdad?, democrático, digamos, pues hubo una asignatura opcional concurrente a la enseñanza de la religión, que era la ética, a partir del curso 79-80, durante toda esa década, hasta la LOCSE, que lo que estableció fue un tiempo de estudio. La LOCSE y las normas de desarrollo, el Real Decreto del 91. Un tiempo de estudio, evidentemente no evaluable. Bien, el Tribunal Supremo, en una serie de sentencias del año 94, declaró la nulidad de algunas disposiciones de aquel reglamento del 91 y dijo que la fórmula establecida era contraria al principio de igualdad de los estudiantes en la actividad escolar. Por tanto, había que cambiar el sistema. Claro, quienes no cursaban la religión tenían una ayuda suplementaria que se hurtaba a los estudiantes de religión. Pues bien, el gobierno de turno, el año 94, recordarán que estableció como alternativa unas actividades educativas sobre materias no curriculares, tampoco evaluables. Y finalmente la LOE de 2006, que bueno, lo que estableció, como recuerdan, pues como alternativa era esa ambigua atención educativa, ¿verdad?, la debida atención educativa. Bueno, pues en estos momentos, con la LOMCE, se produce el retorno a la concurrencia de la religión con una disciplina verdaderamente académica. Valores sociales y cívicos en primaria, valores éticos en secundaria. ¿Qué sucede? Pues hombre, sucede que en realidad los valores sociales o la ética pues no son equivalentes ni sustitutivos de la religión. O sea que la fórmula tampoco es que sea, me parece a mí, particularmente acertada. Y se presenta el inconveniente de que quienes eligen religión no pueden cursar valores sociales o ética. Bueno, pues esto, bueno, para solventar el problema hasta cierto punto y por indicación del Consejo de Estado, cuando hizo la valoración de la LOMCE, saben ustedes que ahora ya se ha puesto a disposición de todos los alumnos ambas disciplinas mediante la inclusión de las 2 materias entre las asignaturas específicas de libre elección. O sea que ahora el que cursa religión puede optar también pues, por los valores éticos o los valores sociales y por tanto este problema desaparece. Bueno, bien, el gobierno ya ha hecho el desarrollo del currículo de la asignatura, de estas asignaturas de valores sociales y cívicos y de valores éticos. Bien, el siguiente punto, decía, la segunda novedad, la segunda aportación en cuanto al régimen de la asignatura es la evaluación. Claro, si estamos hablando de una disciplina académica integrada en el itinerario curricular, pues es que tiene que ser evaluable, necesariamente.
Lo que habría que explicar es que en tales condiciones no se evaluara. Bien, la postura contraria a la evaluación de la religión siempre se ha fundado sobre motivos extrínsecos a la materia misma. El problema era que no es que la religión no sea evaluable, es que la alternativa no era evaluable. No podía serlo, porque no era académica. Entonces se produciría efectivamente una desigualdad si el que cursa religión tiene esa calificación añadida, que además se presume, no sabemos bien por qué, que tiene que ser siempre una calificación óptima. Luego, además, otro de los argumentos que se han venido empleando durante años y años es que, fíjense, no se puede imponer a los ciudadanos obligaciones como consecuencia de opciones religiosas de otros. Tiene el argumento, ¿no? Oiga, usted si quiere hacer religión, pues este es su problema, pero no me cargue a mí con otras obligaciones que no tengo por qué asumir. Bueno, ya se entiende que este argumento está también, ¿verdad?, dentro de la lógica errada, a mi juicio, de que la religión pues no responde a ninguna motivación pedagógica o formativa. Bien, y luego incluso hay otros, se han esgrimido otros argumentos que me parece ya más fruto de prejuicios ideológicos para negarse la evaluación de la religión, como por ejemplo pues que la fe no es evaluable, que la calificación en religión distorsiona el expediente porque siempre son calificaciones infladas, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? El hecho es que en la legislación vigente la religión y la alternativa son materias evaluables, contribuyen a la determinación de la nota media, si bien la religión no es objeto de evaluaciones externas ni de fin de etapa. Bien, ¿qué pasa? Hasta ahora he hablado, ¿verdad?, del cuerpo legal, del articulado de la ley. ¿Qué pasa con la disposición adicional? También la LOMCE, por supuesto, tiene una disposición adicional, la segunda, sobre enseñanza de la religión. Pues bien, pues dice prácticamente lo de siempre. La disposición adicional segunda, en el número 1, dice que esta enseñanza se ajustará a lo establecido en un acuerdo suscrito con la Santa Sede. A tal fin, se incluirá en los niveles educativos que corresponda y será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos. Por tanto, la disposición adicional hay que estudiarla en paralelo, como pongo aquí en esta diapositiva, con el contenido del acuerdo, el artículo 2 del acuerdo con la Santa Sede. Bueno, se incluirán los niveles educativos que corresponda. ¿Cuáles son esos niveles? Pues lo que dice el acuerdo. Preescolar, EGB, UP y grados equivalentes de FP. O sea, todo, en principio, todo el itinerario educativo, ¿no? En todos los centros, añade, en todos los centros y en condiciones equiparables a las disciplinas fundamentales. Número 2. Por respeto a la libertad de conciencia, no tendrá carácter obligatorio para los alumnos en la religión, pero se garantiza el derecho a recibirla. Pues bien, como se ve, la disposición adicional de la LOMCE me parece que es congruente con el artículo 2 del acuerdo con la Santa Sede. Efectivamente, los niveles son primaria y secundaria. Bachillerato hablo después. En todos los centros y de manera voluntaria. Bien, y la disposición adicional segunda, número 3, se refiere a contenidos, criterios de exigencia, que es competencia de la Iglesia, o de las iglesias. Bueno, yo no voy a hablar de otras confesiones, bastante tenemos con hablar de la religión católica. Pero bueno, esta cuestión pues es clara. El currículo, los criterios de evaluación, libros de texto, material didáctico, competencia no del gobierno,
sino de la Iglesia Católica, como establece el artículo 6 del acuerdo con la Santa Sede. Y luego añade el artículo 2 del acuerdo con la Santa Sede, tercer y cuarto párrafo, dos afirmaciones muy importantes, muy importantes. Lo que decía antes, el importante principio de no discriminación en la actividad escolar, no discriminación, o sea, toda la cuestión del equilibrio, ¿verdad?, y de la alternativa y del carácter académico de la alternativa tiene que ver justamente con esto, no discriminación en la actividad escolar, se opte o no por la asignatura de religión. Y luego el último párrafo, el cuarto, interesante también, aunque quizá no sé si se ha hecho mucho uso, se contempla la posibilidad de establecer otras actividades complementarias de formación y de asistencia religiosa. Permitirán, las autoridades académicas permitirán, mediante convenio con la Iglesia, mediante convenio, pero permitirán el establecimiento en los centros de actividades complementarias de formación y de asistencia religiosa. Bien, las normas de desarrollo de la LOMCE, pues no me detengo porque vamos un poquito justos de tiempo, me da la impresión. Simplemente está previsto en el artículo 6 bis de la LOMCE. El gobierno hará el diseño del currículo básico, cosa que se ha hecho. Los reales decretos de febrero de 2014 para primaria y de 27 de diciembre de 2014 para secundaria y bachillerato. Eso está hecho, y las comunidades autónomas en gran medida han establecido también, no todas, pero muchas de ellas, sus normas de desarrollo, pero que en este caso, en este momento, omito. Hombre, aquí sí que cito, por la gentileza de UGT, que es la que ha realizado este estudio magnífico, que es la cuestión quizá más delicada, ¿no? Más delicada la cuestión de los horarios, cómo ha quedado el tema de horarios en las comunidades autónomas que ya lo han regulado, que son casi todas. Yo creo que está bastante bien. Tengo yo mucha experiencia de la práctica académica en estos niveles, pero creo que está bastante bien. La mayoría, casi todas, tienen hora y media. Hora y media de religión, que supongo que son 2 clases semanales. Salvo por lo que aquí veo Asturias y Galicia, que tienen una, y Canarias y Ceuta y Melilla, que tienen una sesión, Castilla-La Mancha y Valencia 2 sesiones, no sé muy bien la diferencia entre sesión, a que le llama sesión, a que le llama clase, pero bueno, en resumen, yo creo que es bastante aceptable, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí el problema, digamos, el agujero negro, el agujero negro de la LOMCE en esta materia de religión, evidentemente, como saben todos ustedes perfectamente, es el bachillerato. En el bachillerato cambia el estatuto de la asignatura, pasa de específica obligatoria, como hemos visto, a específica optativa. Y además optativa con carácter eventual. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir que se podrá elegir la religión si la administración autonómica la programa y el centro la oferta efectivamente entre 12 posibles. O sea, entre 12 posibles para cursar 2 o 3. Con lo cual, el nivel de eventualidad yo creo que puede llegar a ser bastante alto, ¿no? En cualquier caso, se trata de una asignatura optativa. Optativa, por tanto, voluntaria, por naturaleza. O sea, siempre se ofrece en concurrencia con otra materia. Con lo cual ya aquí pierde su razón de ser toda la cuestión de la alternativa.
Tiene alternativa porque es optativa. Bueno, este es yo diría el principal cambio. Yo diría que nunca ha estado tan mal la asignatura de religión, nunca ha sido peor tratada, peor que en 2007, que en el decreto, que en el reglamento de la LOE. Nunca se había cuestionado la oferta obligatoria hasta ahora. De hecho, la nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal en enero de 2014, o sea, nada más aprobarse la ley, pues fue muy clara en este sentido, manifestando su insatisfacción con respecto a la regulación del bachillerato, porque no se garantiza la oferta obligatoria de la asignatura por parte de los centros, ni tampoco que los alumnos puedan optar por ella. Esperamos que el decreto de enseñanzas mínimas resuelva este problema, cosa que evidentemente no hizo. Sin embargo, fíjese lo que son las cosas. Me parece que hay una contradicción en las normas del Real Decreto. El Real Decreto que desarrolla el del diciembre de 2014, el de secundaria y bachillerato, parece que entraña una cierta contradicción. Vamos a ver si me explico. Según la literalidad de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de este Real Decreto de 2014, se habla, en esa disposición adicional tercera, se habla de la religión en términos correspondientes a una asignatura de oferta obligatoria. Me parece a mí. Porque dice, las administraciones educativas garantizan que al inicio del curso los padres, madres o tutores legales, o en su caso el alumnado, puedan manifestar su voluntad de que estos reciban o no reciban la enseñanza de la religión. Hombre, si se reconoce el derecho a los padres de que manifiesten la voluntad, será con vistas a que ésta se cumpla. O sea que quizá no se han dado cuenta, pero vamos, que la disposición adicional todavía está razonando en términos de asignatura de oferta obligatoria. Porque no dice que los padres podrán elegir en el caso de que se oferte, o no reduce la elección al supuesto de la secundaria, sino que se extiende también al bachillerato. En cualquier caso, a mi juicio, correspondería en este punto, en el bachillerato, establecer una asignatura de religión específica, obligatoria, en alternativa con valores éticos. Bueno, hay una resistencia muy grande, no viene de ahora, viene de muchos años atrás, ¿verdad? Se viene minando de una manera muy particular la enseñanza de la religión en el bachillerato. Bueno, aquí podría extenderme, pero me parece que no tenemos mucho tiempo. No me resisto a hacer este breve comentario. Hay una sentencia muy importante del Tribunal Supremo de 2012, en la que anula el decreto vasco de 2009, el decreto de implantación del currículo de bachillerato en el País Vasco, donde no cuestionaba, no cuestionaba la religión, pero no tenía alternativa. Bueno, el Tribunal Supremo en 2012 ha dicho que eso es contrario al ordenamiento jurídico, al bloque de legalidad aplicable a la asignatura de religión. O sea que aquí tenemos polémica judicial, ya lo avanzo, en abundancia. Claro, ¿por qué ese intento de erosionar la religión en el bachillerato? ¿Qué argumentos se emplean? Pues se emplea el argumento de que en realidad el acuerdo con la Santa Sede del artículo 2 que citaba antes no contempla el actual bachillerato, contempla el BUP. ¿Recuerdan? EGB habla de la EGB,
BUP y grado de formación profesional. Pero no, dicen, es que el bachillerato actual no es el antiguo BUP. Ese es el argumento que intentan emplear, porque la realidad es que no aparece el COU. En aquellos tiempos, claro, lo que existía era el BUP y COU. COU no está en el acuerdo. Entonces ahí es donde, claro, en el protocolo final del acuerdo se establece que que como las denominaciones son cambiantes con el tiempo, pues se aplican en cada caso a la realidad equivalente. Entonces ahí está la disputa, ¿no? ¿Cuál es la equivalencia? El gobierno vasco en este caso pues lo decía claramente. El bachiller actual, 2 cursos a partir de los 16 años, es totalmente distinto al anterior BUP, tal y como fue concebido en la Ley General de Educación de 1970. Estos 2 años pretenden capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior, etcétera, etcétera. Bueno, este es el panorama de derecho positivo. Así están las cosas hoy por hoy. Podría suceder que esta normativa no perdure, que el régimen jurídico de la enseñanza religiosa escolar aquí previsto resulte profundamente modificado. Cabe imaginar incluso una desaparición de la asignatura en la enseñanza oficial. Bueno, pues yo creo que hay que vacunarse un poquito frente a planteamientos adanistas a los que muchos se encuentran muy inclinados, ¿verdad? Hay que echar una mirada al entorno. No es fácil obviar ciertos factores sociales, jurídicos, políticos, a veces hasta físicos, que condicionan nuestra vida y nuestras decisiones. Y también las decisiones de los gobiernos y de los parlamentos. Y por supuesto de los partidos políticos. Bueno, yo quería hacer una rapidísima referencia a lo que se ha establecido en ciertas instancias internacionales para identificar cuáles son las opiniones dominantes en relación con el tema de la instrucción religiosa en los sistemas educativos oficiales. Y una brevísima referencia también a la Constitución española para identificar las bases esenciales del modelo. También puede cambiar la Constitución, también pueden cambiar los tratados internacionales, pero en fin, eso ya es menos probable. Menos probable. En relación con lo primero, ¿qué se está diciendo actualmente en el seno de las organizaciones internacionales acerca de la enseñanza de la religión en los sistemas educativos de los estados? Bueno, no me refiero tanto a la legislación, propiamente a los tratados internacionales, sino me interesa sobre todo ver un poquito cuáles son las resoluciones, las recomendaciones, las declaraciones, o sea, textos no vinculantes, lo que suele denominarse a veces el soft law, el derecho blando. No son normas vinculantes, pero marcan las tendencias de la cultura jurídica global. Pues bien, es innegable que la religión se encuentra cada vez más presente en las agendas de las organizaciones internacionales. Y en concreto, la enseñanza de las religiones. Y en este punto hay que decir que la posición de estas organizaciones es unánime en favor del reconocimiento del valor que tiene la enseñanza de la religión para la formación de las personas. Bueno, aquí he citado 2 organizaciones y 2 textos de referencia. Uno del Consejo de Europa, que es esta es la Europa de los 47 o de los 40 y unos cuantos, ¿no? Bueno, pues hay una recomendación de la Asamblea Parlamentaria del año 2005 específica sobre educación y religión, impulsando mucho este tema. Y luego cito también esta otra organización, la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, que es una organización yo diría que de importancia
creciente que tiene como una de sus prioridades la lucha contra la intolerancia y la discriminación mediante la comprensión de la función que cumplen las religiones en el mundo plural de hoy en día. Pues bien, en el año 2008, en el seno de esta organización, se elaboró un importante documento sobre la enseñanza acerca de religiones y creencias en las escuelas públicas. Los principios orientadores de Toledo. España en aquellos tiempos financiaba todo tipo de cosas, ¿no? De organización internacional. Aquí. Bueno, con ello se pretende contribuir a una mejor comprensión de la creciente diversidad religiosa en el mundo y de la presencia cada vez más patente de la religión en el ámbito público. Bueno, en resumen, no voy a entrar en los detalles ni mucho menos. No es una cuestión discutida la enseñanza religiosa en el sistema educativo público. Se discute la modalidad, ¿verdad? Pero en sí es una realidad plenamente reconocida y fomentada de manera creciente. Bien, es verdad que estas organizaciones internacionales se interesan por la enseñanza sobre las religiones, sobre las diferentes religiones y creencias, más que la enseñanza de una religión. O sea, es un modelo que tiene como objetivo principalmente educar en el respeto del derecho de todas las personas a la libertad religiosa de creencias, fomentar la ciudadanía democrática, impulsar la diversidad en el seno de la sociedad e incrementar la cohesión social. O sea, lo que se prima sobre todo es el conocimiento de la identidad, historia de las religiones y los aspectos sociales que de ellas derivan. Esto no está amenazado, esto no va a desaparecer, esto va a ir a más, sea cual fuere la identidad política del futuro gobierno de turno. Esto puede obligar a un cierto reciclaje del profesorado, eso sí. Bien, y por último termino con un breve apunte al marco constitucional español, del cual se desprenden una serie de elementos, los elementos básicos del modelo. Evidentemente las disposiciones clave pues no pueden ser sino el artículo 16 sobre libertad religiosa y el artículo 27.3 sobre el derecho de los padres a la educación religiosa de los hijos. Sobre todo este segundo, ¿verdad? Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Yo sacaría estas 4 conclusiones, por decirlo muy esquemáticamente, de ese texto constitucional. Primero, el lugar de ejercicio de este derecho es el ámbito escolar. La Constitución no está hablando en este pasaje, ¿verdad?, de la enseñanza doméstica o de la enseñanza eclesial, sino la oficial. Segundo punto, la Constitución ampara la enseñanza religiosa escolar siempre que haya demanda de los padres. Tercero, el contenido de la materia puede ser estrictamente religioso y no solo cultural, como el de antes, ¿no? Tipo historia de las religiones. Así se deduce de la expresa referencia en el artículo 27.3 a las convicciones de los padres, las convicciones. Y el cuarto punto que destaco es que la enseñanza religiosa escolar no podría perder la condición de disciplina académica correspondiente a su integración en el currículo escolar. Por eso no debería confundirse con la catequesis u otras expresiones de la formación religiosa, más orientadas al desarrollo y vivencia de la fe personal, que también caben en los centros educativos, como hemos visto en el acuerdo con la Santa Sede. Actividades complementarias de formación y enseñanza religiosa. Bien, por tanto, este modelo de enseñanza religiosa me parece que es perfectamente compatible con el marco constitucional, con los principios de libertad religiosa y de laicidad del Estado. De libertad porque siempre estamos hablando de una enseñanza
de una enseñanza voluntaria. Y por otro lado, que este quizás es el punto que más se enarbola, digamos, en plan de atacar la enseñanza de la religión en la escuela, el tema de la laicidad. El tema de la laicidad. Bueno, pues a través de la laicidad el Estado muestra su incompetencia en materia religiosa. Aboga por un sistema que ha sido calificado como personalista y no paternalista ante lo religioso. Un Estado laico es un Estado personalista, no paternalista, en el sentido de que la opción no la realiza el Estado, sino el ciudadano. Pues bien, frente a estas invocaciones, ¿verdad?, de incompatibilidad entre laicidad y enseñanza religiosa escolar, el Tribunal Constitucional ha dicho, literalmente, ahí tienen el texto, ¿verdad?, que la laicidad no impide la organización de los centros públicos de enseñanza de seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. O sea, yo creo que la Constitución ampara claramente un sistema de enseñanza religiosa escolar, también de carácter confesional o denominacional, si lo piden los padres. No puede dejar de impartirse la enseñanza oficial. La igualdad entre los estudiantes hace razonable la introducción de una asignatura alternativa y la consiguiente evaluación académica. Y todo ello sin invocar el acuerdo con la Santa Sede, que es lo que muchos, ¿verdad?, pues pretenden hacernos creer, que todo esto, ¿verdad?, es fruto sencillamente de una obligación jurídica contraída con la Iglesia Católica. En conclusión, yo creo que la enseñanza de la religión en la LOMCE merece una valoración positiva, ha sido incorporada al currículo y su ubicación ha sido fijada por ley, lo que aporta una importante seguridad jurídica en primaria y secundaria. Es igualmente positivo el retorno a la concurrencia con disciplinas académicas y también hay que valorar positivamente el que se trate de una asignatura evaluable. Se produce un adecuado ajuste en este régimen con lo previsto en el acuerdo con la Santa Sede. En el bachillerato, en cambio, pues hemos visto que se trata de una asignatura específica optativa sin garantía de oferta y debería ofrecerse como obligatoria en alternativa con valores éticos. Y por último, las tendencias de la cultura jurídica contemporánea, en mi opinión, son claramente favorables al mantenimiento de la enseñanza religiosa escolar, y el marco constitucional español ampara la existencia de esta asignatura incluso en su vertiente confesional o estrictamente religiosa. Muchas gracias. Pues simplemente tomo la palabra para agradecerle a don Jorge la exposición, que es muy clarificadora, ¿no?, de la situación en la que estamos, y supongo que muchos os vais a quedar con la pena de poder hacer preguntas. Yo también, porque tengo... Pero bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta que ahora, en el intermedio o mientras empieza la siguiente sesión, puede hacerlo. Yo solamente quiero despedir a don Jorge dándole las gracias.